Familia, qué bueno que estás aquí conectado y estamos hablando de este tema tan interesante de para grandes males tener grandes remedios. Y voy a comenzar haciéndote una pregunta. ¿Cuántos seguidores tienes? Yo sé que inmediatamente sacaste tu teléfono y estás viendo ahí en el Instagram o en el TikTok cuánta gente te ha dado ahí follow, pero ¿es en sí eso el término que conocemos hoy como un seguidor? Es como un admirador, pero eso no es suficiente. Por ejemplo, a mí me gusta seguir a aquellos que tocan el violín. El violín se me hace un instrumento increíble que yo admiro y bueno, escucho. Pero el que yo pueda escuchar a otros tocar el violín no necesariamente me ha capacitado para que yo pueda ahorita deleitarte con este hermoso instrumento. Y de hecho no lo voy a tocar porque no me he disciplinado, no he practicado a la gente que yo admiro cómo toca las mismas prácticas, no he pagado el mismo precio para estar ensayando, por lo cual aunque ahorita tengo la oportunidad delante de ti, tengo el instrumento, tengo el micrófono, tengo tu atención, no puedo tocar porque no me he disciplinado en lo que las personas que yo admiro se han disciplinado y dedicado. Y yo creo que ese es el problema que tenemos. Queremos ser seguidores y tratar de comportarnos como aquellas personas que admiramos, pero en realidad no hemos pasado de admiradores a aprendices. Y ese es el gran remedio que yo quiero platicarte hoy. Es importante admirar a gente que puede impactar nuestra vida, pero el gran remedio está en poder ser aprendices de esos que pueden cambiar con sus hábitos nuestra vida. Y obviamente el principal, aquel que debemos nosotros de seguir, admirar y ser aprendiz, discípulo de Él es nuestro Señor Jesucristo. De admiradores a aprendices, ese es el gran remedio que tenemos para estos tiempos. Y este es el proceso. Primero necesitamos nosotros ver, admirar, y es un buen, o sea, si tú no eres admirador de Jesucristo, no hay mucho de dónde poder trabajar en eso. Necesitamos primero admirar a nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que tú estás conectado aquí porque hay algo que tú estás buscando de Dios, es un hambre que tú tienes de Dios, has escuchado de Jesucristo, pero yo hoy te voy a retar para ir más allá de ser solamente un seguidor, un admirador. Todo comienza viendo lo que nuestro Señor Jesucristo hace. ¿Y te acuerdas? Estuvimos leyendo este pasaje que está en Mateo 11, versículo del 28 al 30, donde nuestro Señor Jesucristo nos llama y nos dice, ¿estás cansado? ¿Estás desgastado? Y Él dice, ven a mí, pasa tiempos conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo verdaderamente descansar. Camina conmigo y trabaja conmigo. Y fíjate, este es el primer punto. Dice, ve cómo yo lo hago. Aprende el ritmo no forzado de la gracia. Me encanta esta frase. El ritmo no forzado de la gracia. Eso es lo que describe la vida, el caminar, las prácticas de nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo no pondré nada pesado o inadecuado en ti. Mantente cerca de mí y aprenderás a vivir libremente y livianamente. Y entonces, este es el primer paso. El primer paso es que vemos cómo es que Jesucristo lo hace. Y para eso tú y yo tenemos los evangelios. Cuando leemos los evangelios, vemos el estilo de vida de Jesucristo. Es una biografía. Si a ti te gusta leer biografías de personajes que tú admiras, lo hacemos para aprender de ellos. En otro caso, en otros personajes, aprendemos de sus errores y de sus éxitos. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, solamente aprendemos de sus éxitos porque Él no tiene errores. Aprendemos su ritmo, sus valores, sus principios, sus hábitos, sus prácticas. Y no nada más es leer la historia, la vida, el caminar de nuestro Señor Jesucristo para verlo de lejos como admiradores, sino para convertirnos en aprendices. Entonces, primero vemos, estudiamos, admiramos lo que Jesucristo hace. El segundo paso es que tenemos que hacer lo que Jesucristo hizo. Haz
lo que yo hago es la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a un pasaje que está en Mateo capítulo 7. El capítulo 7 es el final del Sermón del Monte y en el versículo 24 al 27 vamos a leer cómo Jesucristo nos hace esta invitación. No solamente te quedes en ser un estudioso de lejos, sino que ahora pasa a ser un aprendiz. Y mira lo que dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Versículo 24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, o sea, la pone por obra, es sabio, como la persona que construye una casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construido sobre un lecho rocoso. Y estamos viviendo tiempos en donde viene la tormenta, vienen las aguas, vienen los vientos fuertes y están golpeando contra nuestra vida, contra nuestra economía, contra nuestro hogar. Pero si tú y yo hemos pasado de ser de admiradores a aprendices, es lo que Jesucristo está describiendo, que nuestra vida está arraigada, porque pone y compara la parte contraria. Y dice: sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. O sea, el que es admirador, pero no pasa a ser un aprendiz, Jesucristo lo que nos está diciendo es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Y cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Otra traducción dice: y habrá una gran pérdida, porque el ser admirador es el primer paso, pero no es suficiente para seguir victorioso. El gran remedio está en ser un aprendiz. Jesús lo que dice es: síganme, copien cada detalle de mi vida, tomen el modelo de mi vida y aplíquenlo al suyo, ¿no? Y entonces, lo que cuando tú y yo leemos los 4 evangelios, y es fantástico, tenemos 4 perspectivas del caminar, de cómo Jesucristo practicaba sus disciplinas diarias, sus hábitos, y tú y yo podemos ser seguidores, discípulos, aprendices de su manera de vida. Y Jesucristo nos muestra cómo Él buscaba a Dios, cómo dedicaba tiempos a solas, iba a esos lugares apartados, desérticos, en silencio y en oración buscaba a su Padre. Jesucristo nos muestra una vida sencilla y sacrificial, un estudio intenso de la palabra, una meditación profunda de la palabra para encontrar el propósito, la voluntad de Dios, el servicio a otros, en fin, o sea, una cantidad de disciplinas que vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que recordar esto: el liderazgo de Jesucristo es por invitación y ejemplo. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo continuamente para sus discípulos. Él les dijo: vengan, síganme, yo les enseñaré. Y es lo que nos está diciendo a ti y a mí. Lo primero es que necesitamos llegar a Él, admirarlo, reconocer en Jesucristo a la persona que tiene más enseñanza y ejemplo y transformación para nuestra vida en este tiempo y en cualquier tiempo que podamos llegar a enfrentar. Pero Jesucristo dice: ve como yo lo hago, pero luego sígueme. O sea, ser un aprendiz, ponlo por obra, edifica tu hogar sobre la roca, que es mi ejemplo puesto en práctica. Él nos dice: yo les voy a enseñar. Tú y yo necesitamos ser estudiosos y imitadores de las prácticas de nuestro Señor Jesucristo. Le podemos llamar disciplinas espirituales. Este es el término más en forma, más teológico que le podemos dar, disciplinas espirituales. Pero son hábitos voluntarios, ejemplos, prácticas que tú y yo tenemos que ver y poner en práctica en nuestra vida. No va a haber una transformación en nosotros si nos quedamos desde el palco solamente viendo y aplaudiendo. Nos tenemos que meter a nivel de cancha. El apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo esto. En 1 Timoteo 4, capítulo 4, versículos 7 y 8, Pablo le está diciendo a Timoteo, su discípulo, y fíjate lo que le dice: más bien entrénate en una vida
dedicada a Dios. Y de eso estamos hablando, de un entrenarnos, de un disciplinarnos, de un imitar las prácticas de nuestro Señor Jesucristo, sus hábitos. Porque Pablo dice, el ejercicio físico te sirve de algo. Y mira, yo sé que tú y yo y cada uno de nosotros hemos tomado algunas disciplinas, ¿no? Pero lo que está diciendo Pablo es, o sea, aunque puedes tener un beneficio, ¿no? Quizá tú eres nivel 150 en Call of Duty, joven, y te has esforzado y te has disciplinado y has dedicado grandes horas y estás recibiendo la admiración de tus ahí compañeros, ¿no? Pero lo que Pablo está diciendo, que una vida dedicada a Dios trae bendiciones tanto para la vida presente como para el mundo venidero. Entonces, qué bueno que eres nivel 150 en Call of Duty. Pero el gran remedio para estos tiempos, joven y adulto, grande o pequeño, es disciplinarnos, ejercitarnos en una vida dedicada a Dios. ¿Y cuál es esa vida dedicada a Dios? Es poner en práctica las disciplinas, las prácticas que vemos en la vida, en el caminar, en el relacionarse de Jesucristo. Es por eso que tenemos nosotros la narración de los evangelios. Pero tenemos, cuando las estudiemos, los evangelios, tenemos que ir detectando y viendo y luego imitando cómo Jesucristo se llevaba con sus discípulos, caminaba el ritmo no forzado de la gracia. ¿Qué es una disciplina? Vamos a meternos un poquito en esto. Una disciplina. A veces tú piensas en esta palabra de disciplina espiritual y como que tú lo ves algo así muy espiritifláutico, como que algo que difícil de alcanzar, pero una disciplina tiene que ver con ejercitar mente y cuerpo. Y vamos a ver cómo las disciplinas espirituales tienen que ver con realidades físicas de mente y de nuestro cuerpo. Una disciplina en sí es una actividad que hago por un esfuerzo directo que eventualmente me permitirá hacer lo que actualmente no puedo hacer por esfuerzo directo. Te pongo un ejemplo. Todos nosotros podemos llegar a levantar nuestro propio peso, ¿sí? En algo, en un costal de cemento, algo así que pese lo mismo que tú. Tú tienes el diseño para poder hacerlo. Sin embargo, muchos seguramente no lo pueden hacer porque no se han ejercitado. Entonces te encuentras con tu mismo peso, no sé cuánto peses, 50, 80, 100, 120, espero que no más de 120. Pero tú ves tu propio peso y dices, yo estoy creado para levantarlo, pero actualmente no lo puedes hacer. Entonces te sometes a una serie de disciplinas, de ejercicios, por ejemplo, lagartijas, y empiezas a levantar poco a poco, y en un proceso, después de disciplinarte en ese ejercicio, tú vas a poder levantar tu propio peso. Entonces, es un esfuerzo directo que eventualmente te permitirá hacer lo que hoy no puedes hacer. Esa es una disciplina. En cierta forma, una disciplina es una manera de acceder a poder, ¿sí? No tienes ahorita el poder para levantar tu peso, pero te disciplinas y lo puedes llegar a hacer. ¿Qué es una disciplina espiritual? Es algo muy similar. Es actividades de mente y de cuerpo que tomamos intencionalmente para traer nuestra personalidad y todo nuestro ser a una cooperación efectiva con el orden divino, con el propósito que Dios tiene para nosotros, con lo que Él ya ha diseñado que tú y yo podemos llegar a vivir, cómo vivir y qué llegar a ser. Y nos va a permitir más y más vivir en un poder que está más allá de nosotros. Así como en lo físico tú puedes acceder a un poder que ya está en tu diseño, en las disciplinas espirituales, en las prácticas de Jesucristo, al imitarlas, tú y yo vamos a poder acceder a un poder, pero no es un poder que está en nosotros, es un poder que está en el Espíritu Santo. Pero al disciplinarnos en ellas, tú y yo vamos a poder vivir como Jesucristo vivió y lo hizo. Él nos dijo, ustedes van a poder hacer cosas aún mayores que las que leen en los evangelios. ¿Cómo vamos a poder hacerlos? Porque tenemos al Espíritu Santo, porque tenemos una relación con el Padre a través de Jesucristo nuestro Salvador, pero también porque nos hemos ejercitado
en esas disciplinas que Jesucristo se disciplinaba. Mira, déjame ponerte un ejemplo. A mí me gusta también el béisbol, ¿no? Y a lo mejor tú admiras a alguien en el béisbol, y a lo mejor te consideras beisbolista porque sigues a aquellos beisbolistas, pero un beisbolista que espera ser excelente en su juego sin el ejercicio y en el entrenamiento adecuado, ¿verdad que sería ridículo? O sea, nunca has tomado un bat, aunque entiendes el juego y te dan la oportunidad y estás ahí en la serie mundial y dices, bueno, yo he visto cómo aquel que yo admiro lo hace, y entonces te pones de tal manera y tomas el bat y dices, era zurdo, ¿no? Y entonces lo tomas de un zurdo y estás listo. ¿Tú crees que vas a poder desempeñarte bien? Sería una locura, ¿no? Un sueño. Pero de igual manera sucede cuando nosotros, cristianos, queremos y esperamos comportarnos como Cristo lo haría sin haber ejercitado adecuadamente esa vida piadosa que Pablo nos habla, esas disciplinas espirituales, esas prácticas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas que hablamos? Tengo esta pulsera que trae las iniciales, ¿qué haría Jesucristo? Y yo me pregunto esto, pero yo tengo que entender que yo no me puedo comportar como Jesucristo lo haría en el tiempo de la prueba, en el día del partido, si no me he disciplinado de igual manera en lo que Jesucristo se disciplinaba, en leer la Biblia, en orar, en pasar tiempos diarios con el Padre, en servir a otros, en todas esas disciplinas. No pensemos que en el día de la prueba podemos comportarnos como Cristo lo haría cuando el resto del tiempo vivimos como todos los demás. Para poder comportarnos como Jesucristo lo haría, necesitamos vivir como Cristo lo hizo, no como todos los demás. No basta, no es suficiente ser admirador, tenemos que ser un aprendiz. De ahí viene la palabra discípulo. Un aprendiz, alguien que ve, practica, imita y llega a perfeccionar esa disciplina para crecer. Ahora, es un hábito voluntario que se vuelve un medio para un fin. El fin no es el hábito, el fin no es la práctica. O sea, nuestro fin, una práctica, por ejemplo, es leer la Biblia, un pedazo, una fracción todos los días. Esa es una disciplina, ese es un hábito, esa es una práctica. Pero el fin no es eso. O sea, es un medio para un fin. Jesucristo nos dijo esto en Juan 15, versículo 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. La palabra clave aquí, o sea, la finalidad es permanecer. Admiramos a Jesucristo y ahora necesitamos permanecer en Él y Él en nosotros. Y la manera práctica de hacerlo es viviendo como Él vivía, caminando como Él caminó, practicando lo que Él practicó. Y así como si tuvieras un viñedo, ¿sí? O sea, la vid es Jesucristo, tú y yo somos las ramas, los pámpanos. Y ese pámpano necesita una estructura y le pones ahí un palo para que se sostenga. Esas son esas disciplinas espirituales, esas prácticas. Porque escucha esto, o sea, el fin no son las prácticas, es un medio para llegar a un fin. Dios no está tan interesado en educarnos como lo está en transformarnos. De poco sirve que tú conozcas toda la vida de Jesucristo, te sepas los pasajes bíblicos y los puedas decir de memoria, si tú no los pones en práctica. Dios no está interesado en llenarte de información. Dios está interesado en transformar nuestra vida. Pero tenemos que entender esto. El seguir a Jesús requiere intención y tiempo. Intención y tiempo. Somos aprendices de Jesucristo. Tristemente, el ser un aprendiz de Jesucristo se puede quedar como una idea ahí en el aire. Y quizá en muchas de nuestras vidas, en alguna otra nivel, se ha quedado más como una idea que como un hecho. No va a ser una realidad en nuestra vida. La clave está en los hábitos que tú adquieras,
En cada área de nuestra vida necesitas esos hábitos. En tu vida espiritual, en tu caminar cristiano, necesitamos tomar estos hábitos. Pero esta es la gran pregunta. ¿Estás muy ocupado para seguir a Jesucristo? Quizá dices, pero es que estoy lleno de cosas y no tengo el tiempo para adquirir estos hábitos. Entonces no tienes el tiempo para ser un aprendiz. Mira, no te condeno, no hay culpabilidad, pero si tú quieres llegar a ser como Jesucristo, comportarte como Él, tener tu casa edificada sobre la roca, se requiere tiempo. Se requiere intención. Es como aquel que está casado, pero dice, pero no tengo el tiempo para vivir con mi esposa, atenderla, amarla, cuidarla, platicar con ella. Entonces, pues no tienes el tiempo para estar casado, ¿no? Aunque si ya estás casado, ni modo, te tienes que hacer el tiempo. Pero sabes que todos tenemos el tiempo. La pregunta es, ¿a qué lo estamos dedicando? Jesucristo nos dijo, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa y les será dado todo lo que necesitan. Ahí está la respuesta, el remedio. Buscar, darle prioridad a crecer en estas disciplinas. Dios te dice, yo tengo la voluntad y el poder si tú tienes las ganas y la disposición. Joven, Él te quiere llevar más del 150 del nivel S. O sea, Él te quiere llevar una vida increíble, una aventura de fe. Pero comiencen esas pequeñas cosas prácticas, disciplinas y hábitos. Jesucristo, antes de ascender al cielo ya resucitado, le dijo a sus discípulos, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esto lo narra Mateo capítulo 28, versículo 20. Pero es muy puntual, dice obedecer. No nomás que se lo aprendan o que lo escuchen de lejos, es a ponerlo en práctica. Todos los mandamientos. A veces tomamos algunas cosas, pero el reto es tomar todo lo que vemos en Jesucristo. Aterrizando esto, ¿en qué actividades se ejercitaba Cristo? ¿Cuáles eran sus hábitos? Y cuando tú estudias los evangelios, yo puedo clasificarlos en dos grandes disciplinas o grupos de disciplinas o actividades. El primero son disciplinas de abstinencia. Disciplinas de abstinencia es el evitar en un cierto grado o tiempo las satisfacciones de los deseos normales y legítimos que nos mueven y motivan. Por ejemplo, el comer, una disciplina de abstinencia, un hábito de abstinencia, una práctica de abstinencia, o sea, es dejar a un lado lo que es algo bueno y normal, como sería el comer, y entonces sería el ayuno. Entonces, algunos ejemplos son el aislamiento, el silencio, el ayuno, el sacrificio, esto que es rendir una satisfacción o un deseo, momentáneamente, por un tiempo, en una época, en alguna situación. O sea, esto que tú te abstienes es parte de una disciplina espiritual que vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él se iba a lugares desérticos. Él tomaba esos tiempos de oración. Él pasaba esos tiempos de silencio. Es increíble cuando tú lees los evangelios. Lo primero que hizo Jesucristo cuando comenzó el banderazo de su vida pública fue bautizado ahí en el Jordán por Juan el Bautista. Llegó el Espíritu Santo en forma de paloma y lo primero que hizo es que se fue 40 días al desierto a practicar disciplinas de abstinencia. No comió en 40 días, ¿sí? No convivió, estuvo ahí en silencio, aislado, buscando a Dios. ¿Qué es el segundo grupo de disciplinas o prácticas? Las disciplinas de compromiso. O sea, la vida obtiene su poder y crecimiento de la acción. El otro, abstinencia, es dejar cosas, pero la idea es que dejamos cosas para combinarlas con algo que tomamos, acciones que tomamos. El enfocarnos en acciones correctas donde Dios pueda moldear nuestras vidas en un camino al crecimiento. Algunos ejemplos, el estudio de la Biblia. Insistimos mucho en esto. Y mira, hasta que no lo entiendes y pagas el precio, vas a empezar a sacar los tesoros de aquí. Un pasaje, una porción, un capítulo diario que leas ahí, pero necesitas apartarte, aislarte, guardar silencio,
quitarte distracciones y luego entras a esta disciplina de compromisos y lees la Biblia. O adoras. Estos cantos con los que comenzamos esta reunión, algunos de ustedes dicen, ¿por qué los harán? Bueno, es parte de adorar, porque si tú ves las letras son cantos que están dirigidos a Dios. Y esta es una disciplina de adoración. Por ejemplo, Jesucristo tenía también la disciplina, esta te va a gustar, la disciplina de celebración. Está padre, ¿verdad? Y Jesucristo pasaba tiempos y comía con sus discípulos y celebraba la vida. Celebraba las amistades, celebraba las ocasiones, celebró esa santa cena que conocemos, la última cena de la Pascua, celebrando eso. Y este también es una parte de la disciplina, el servicio a otros. Son acciones para desenfocarnos en nosotros y enfocarnos en los otros, en servir a los otros, atender las necesidades. La oración. Estos tiempos son tiempos de oración, porque tenemos el tiempo, estamos apartados y claro que tenemos la necesidad y tenemos que responder a esa aflicción, a esa estrechez, a esa necesidad con esta disciplina de aislarnos y orar y buscar a Dios. Congregarse. Esto que tú estás haciendo ahorita de conectarte cada fin de semana, y si tú eres fiel, esta es una disciplina también en la cual tenemos que prevalecer. Nuevamente, no es el fin el congregarnos, es un medio para un fin. Yo confío que tú estés recibiendo algo, que algo el Espíritu Santo está hablando a tu corazón en este momento. Hacer comunidad, tenemos los grupos Paz entre semana, estos pequeños grupos de amigos que nos reunimos cada semana. Yo tengo mi grupo Paz. Los jueves en la noche me reúno con mi comunidad y con mi grupo de amigos y compartimos, abrimos la Biblia, compartimos nuestras necesidades, cómo estamos, crecemos en nuestra amistad, oramos unos por otros. Esta es otra de las disciplinas, pero necesitamos ser fieles. Necesitamos ser persistentes en estar buscando el pertenecer a uno de estos grupos. Si tú no perteneces, ahí hay un formato que te van a poner en la pantalla para que tú puedas llenar un cuestionario y te incluimos en uno de estos grupos. Y si tú ya estás en uno de estos grupos, disciplínate, sé fiel en estar en estos grupos. Somos llamados a caminar con un estilo de vida que aprenda de la gracia de Dios, porque nuestro vivir es bajo la gracia. Y quiero traer aquí balance. No son obras las que te estoy pidiendo que hagas para poder obtener el favor de Dios. No, el favor de Dios, tú y yo ya lo tenemos, ya nos los fue dado, regalado, y no hicimos nada para merecerlo. Tú y yo somos aceptos en el amado en Jesucristo. Tú y yo hemos sido incluidos en el plan de salvación en cuanto creemos en Jesucristo. Esa es la vida de gracia que tú y yo vivimos. Pero nuestro caminar, que si es bajo la gracia, un regalo de salvación que recibimos por fe nada más, necesita ser acompañado de un caminar que viva la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Es ser un discípulo, que es al final de cuentas un asunto de Cristo en ti y en mí. Cristo en nosotros, manifestándose en la transformación de cómo vivimos, cómo perdonamos, cómo amamos, cómo damos, cómo somos generosos, cómo nos relacionamos con el Padre y platicamos con Él y oramos hacia Él. Y pedimos y lo buscamos. Cómo vivimos en iglesia, hacemos iglesia, cómo somos de influencia con los de afuera. Cristo en ti, ese es el discipulado. Cristo en ti y en mí es el gran remedio para estos tiempos. Es nuestra gran esperanza. Es ese yugo fácil que estuvimos hablando. Tener a Cristo en nosotros. Lo admiramos, lo recibimos, pero ahora lo imitamos. Familia, tú y yo en verdad vamos a encontrar una paz interna cuando nuestra agenda esté alineada con nuestros valores. Cuando tu día a día refleje en verdad lo que tú crees en tu corazón. Pero ese es el reto que tenemos por delante. Porque yo sé, y por eso estás conectado hoy, que tú reconoces a Jesucristo
como tu Señor y Salvador. Yo sé que tú reconoces en Él el plan de salvación, el amor del Padre. El Padre dio a Jesucristo para que Él caminara una vida en ejemplo, una vida en santidad, para que Él llegara a la cruz y muriera por nuestros pecados, para que Él resucitara con el poder del cielo de la muerte. Y hoy está sentado a la derecha del Padre e intercede por ti y por mí. Y yo sé que tú crees eso. Al creerlo, lo recibimos en nuestro corazón, le abrimos la puerta de nuestra vida y decimos: Jesucristo, tú eres mi Señor, yo te admiro, yo te sigo. Pero hay un paso más: ser un aprendiz. Cuando tú alineas tu agenda, tu día a día, con lo que tú crees, con lo que tú valoras, y empieza a venir una transformación y empiezas a tener acceso a ese poder que trae gozo de adentro hacia afuera, una paz que sobrepasa todo entendimiento, un amor. O sea, entiende, Jesucristo dijo: este es el mandamiento que nos dejó, el único mandamiento que nos dejó: ámense unos a otros como yo los he amado. Él nos pone el ejemplo y luego nos dice: así como ven, así como entienden, así como aprenden, ahora pónganlo en práctica. Y ese amor que Jesucristo nos modeló, ese amor va a transformar nuestro tiempo. Yo quiero que terminemos con una oración. Ahí en tu casa, cierra tus ojos. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estamos hablando de este tema. Mira, yo le doy gracias a Dios por estos tiempos, porque yo sé que Dios está trabajando en nuestra vida. Acuérdate, Él tiene el poder y el tiempo y el interés si nosotros tenemos la disposición y la actitud. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú has dado a Jesucristo para que sea nuestro Señor. Jesucristo, creemos en ti. Tú eres nuestro Señor y Salvador. Pero queremos pasar de ser admiradores a aprendices, a verdaderos discípulos. Y pedimos tu ayuda para que podamos estar primero convencidos de estas prácticas, de esos hábitos, y podamos crecer en ellos. Señor, sabemos que van a venir resistencia, oposición. Te pedimos que tú nos ayudes, que nos des visión. Y Señor, así como hemos crecido en hábitos en otras áreas de nuestra vida, hoy nos comprometemos delante de ti en crecer en hábitos, en prácticas, como decía el apóstol Pablo, que en verdad son benéficas para esta vida y la vida por venir. Señor, yo bendigo cada hogar. Yo declaro que cada hogar se convierte en un gimnasio espiritual, en donde la familia entera está creciendo en leer la palabra, en estudiar la Biblia, está creciendo en oración, en hacer comunidad, en tener tiempos a solas contigo diario, en donde tú estás trabajando en su carácter, en donde tú estás poniendo en orden sus prioridades, en donde tú estás acomodando sus valores. Señor, que esos gimnasios en cada hogar, esas iglesias que se están levantando en este tiempo en cada casa, te honren a ti, porque son lugares de estudio, pero son lugares de aprendizaje de tu estilo de vida. Señor, yo pido esa paz que va a venir cuando la agenda de cada hogar esté alineada con los valores del cielo. Que esa paz los guarde, los proteja, los guíe. Señor, yo bendigo su economía, yo bendigo su salud, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, Dios está contigo y eso nos da esperanza y garantía de que todo va a estar bien. Nos seguimos viendo.